27 de febrero, en día jueves, 27 de febrero 2025, en día jueves. Bienvenidos de vuelta al Srimad Bhagavatam Podcast. Texto 22, capítulo 10, canto tercero. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gaurayo Mahisa Krishnam Sukaro Gavayoruru Dvisapas Pasavas Cheme Avirushstras Chasatamam. Traducción del verso. Oh Vidura, el más puro de todos. De entre los animales inferiores, la vaca, la cabra, el búfalo, el ciervo Krishna, el cerdo, el animal Gavaya, el venado, el cordero y el camello tienen 2 pezuñas. Siguiente verso, verso 23. Karo suo swataro gaura Sharavas chamaritatam ete chaika saptak satam shrino panchanakam pasun. Traducción. El caballo, la mula, el asno, el gaura, el bisonte sarava y la vaca salvaje tienen solo una pezuña. Ahora puedes oírme hablar de los animales que tienen 5 uñas. Siguiente verso. Swasrigalo briko vyagro marjara shashasha lakau sima kapir gaya kurmo godacha makaradayam. Traducción. El perro, el chacal, el tigre, el zorro, el gato, el conejo, el sayaru, el león, el mono, el elefante, la tortuga, el caimán, el gozapa, etc. tienen todos 5 uñas en sus garras. Se les conoce como panchanakas, animales de 5 uñas. Texto 25. Kankagrita bakasyena basam bayukavareina hamsa sarasa chakravam Kakolukadayakagam. Traducción. La garza, el buitre, la grulla, el halcón, el bhasa, el balukam, el pavo real, el cisne, el sarasa, el chakravaka, el cuervo, el búho y otros constituyen las aves. Siguiente verso. Arvakshrotas tum navamam shatareva vidondrinam rayodikam karma param dukecha sukamannam. Traducción. La creación de los seres humanos, que son únicamente de una especie y que almacenan sus comestibles en el estómago, es la 9ª en la creación. En la raza humana, la modalidad de la pasión es muy prominente. Los humanos están siempre ocupados en medio de una vida desoladora, pero piensan que son felices en todos los aspectos. Vamos a leer el comentario para este verso. Srila Prabhupada escribe lo siguiente. El ser humano es más apasionado que los animales y por ello la vida sexual del ser humano es más irregular. Los animales tienen su momento adecuado para la relación sexual, pero el ser humano no tiene un momento habitual para dichas actividades. El ser humano está dotado de un nivel de conciencia adelantado y superior para poder librarse de una existencia plagada de miserias materiales,
pero debido a su ignorancia piensa que su conciencia superior tiene por objeto avanzar en lo referente a las comodidades materiales de la vida. Así pues, utiliza mal su inteligencia, dirigiéndola hacia las propensiones animales, comer, dormir, defenderse y aparearse, en lugar de dirigirla hacia la comprensión espiritual. Al avanzar en las comodidades materiales, el ser humano se pone en una condición de mayor sufrimiento, pero ilusionado por la energía material, siempre piensa que es feliz, incluso mientras se encuentra en medio del sufrimiento. Ese sufrimiento de la vida humana es diferente de la cómoda vida natural de que disfrutan incluso los animales. Fin del comentario. Ok. Ayer hablamos de la chita, hablábamos de la conciencia, la mente, el corazón. Decíamos el recordar en el corazón, es lo que decía el verso. Nosotros hablamos de la conciencia y vuelve a aparecer aquí el tema de la conciencia. En el comentario de Prabhupada, bueno, antes de eso, recordemos este contexto en el que nos encontramos. Estamos en la lista de las 9 creaciones. Terminando con este verso de hoy, en donde se habla de la creación novena. Esa creación novena es los seres humanos. Que se dice algunas cosas de ellos. Número 1, estos seres humanos, a diferencia de los anteriores, venimos de unos versos previos en donde se dijo que hay animales que tienen 5 uñas, que son tales y tales. Hay animales de 2 pezuñas, que son tales y tales. Las aves son estas y estas, pero los seres humanos, de acuerdo con este verso, son de un solo tipo, de una sola especie, de acuerdo con este verso. Eso número 1. Número 2, se dice de los seres humanos que almacenan sus comestibles en el estómago. Ok. Y es la novena creación. ¿Qué más se dice aquí de los seres humanos? Que la modalidad de la pasión es muy prominente. Tal vez no haga falta mencionarlo, tal vez ya esto es una cosa obvia, pero lo recordamos, lo señalamos para recordarlo, y es que el Bhagavatam me está hablando aquí de apasionado en el sentido de las 3 modalidades, las 3 gunas. O sea que tiene mucha pasión, en el sentido tiene mucha pita, sería el término sánscrito. No, mucha pita no. Estas son las 3 doshas en la Ayurveda. Muchas rayas, mucha pasión. Y podríamos decir incluso así como la palabra Maharaj. O antes de hablar de los... Pues sí, empecemos ahí. Maharaja, que ustedes recordarán, sabrán, la forma en la que se escribe es Maha. Leíamos hace unos días esta idea, cuando hablamos del Maha Tattva, también está. Ese Maha es usado como, parece ser, es usado como, como superlativo. En aquella ocasión hablábamos del Maha Tattva, la gran cantidad de materia prima. Luego hablamos, en otras ocasiones, hemos leído el Maha Mantra, que es el mantra más grande, el mantra de Hare Krishna. Cuando tenemos aquí Maharaj, que se escribe Maha, M-A-H-A, Maha, M-A-H-A. Y Raja, que se escribe R-A-J-A, Maharaja. Y esa Raja significa, en el contexto de las 3 modalidades, tenemos Tamas, Raja y Sattva. Y ese Raja, escrito R-A-J-A, hace referencia a la pasión de la cual estamos leyendo aquí. Vamos a ver si creo que el mismo verso aquí es. Lo tengo en pantalla para quienes lo están viendo. Raja, en este caso aparece como una H con una H al final. Por ¿cómo se llama? La forma en la que se estructura la forma en la que se compone el verso. Pero sí, la palabra original es Raja. Y Raja significa eso, pasión, que hay mucho ímpetu, mucha pasión. Hay algunas características
de la modalidad de la pasión. La persona tiene un espíritu más competitivo, tiene es más propenso a aferrarse a resultados, a aferrarse a cosas. El apego mismo está más vinculado con el rajas, con la pasión. Y una característica, digamos, resaltante y muy útil de aquellas personas que están en la modalidad de la pasión es que tienen, o aquellas personas cuya vida está regida más por la pasión, de manera natural, es que tienen una capacidad para dirigir personas, para liderar, para dirigir personas. Y es el caso de los kshatriyas, es el caso en aquella dinámica social, en la antigua sociedad védica, los kshatriyas, los guerreros, eran aquellas personas que tenían por naturaleza una vida más regida por raja, por pasión, y una de sus cualidades era esa, la capacidad de poder dirigir. Incluso se dice de estos kshatriyas, de estos grandes guerreros, que por ser líderes naturales, dirigentes naturales, con su sola presencia, su sola voz, transmite fuerza, transmite confianza y seguridad. Y cuando hablamos, ese es un raja, que curiosamente en inglés todavía tenemos, en español, tenemos esa palabra, que parece ser que tiene un vínculo con el sánscrito. Cuando hablamos de rey, en sánscrito es raj, en español es rey, algo similar. Y un maharaj eran los grandes gobernadores, los grandes reyes. Maharaj, literalmente se traduce así. Un maha es muy grande y raj era un rey. Maharaj. Claro, después con el tiempo, hoy nosotros en ocasiones nos referimos a los swamis, a los renunciantes, sannyasis. En ocasiones se les dice maharaj, aunque en sentido literal no corresponde. Ese término no corresponde, en un sentido al menos literal, con un swami, con un renunciante. Porque si un renunciante no es un gran rey, en un sentido sí lo es, porque podríamos decir, es un gran rey en el sentido de que controla sus propias pasiones, controla sus sentidos, es dueño de sí mismo. Digamos, viéndolo de esa manera, pues sí es un rey. Es un gran rey, porque no cualquiera puede controlarse a sí mismo, no cualquiera puede controlar sus propias pasiones y no ser controlado por esas pasiones. En ese sentido diríamos sí es un gran rey. En el sentido literal como era usado en esta época, en esa antigua civilización védica, un maharaj eran grandes gobernantes, grandes emperadores. Entonces Raya se dice entonces, retrocediendo con el verso, se dice que los seres humanos están principalmente en la modalidad de la pasión, o sea que tienen esa característica. Hay otros momentos, mismo en el Bhagavatam, donde se habla de otro tipo de reyes. Por un lado tenemos los maharajas, los grandes emperadores. Luego tenemos ustedes lo habrán leído o lo van a leer. Aquí en el Bhagavatam aparece mucho este concepto de Raya Rishi. Son dos palabras, Raya Rishi, o si no simplemente Rayarshi. Y estas dos palabras, Raya Rishi, se refiere a un rey, a esos reyes que tenían una tendencia más hacia la santidad, digamos. Un Rishi se lo traduce, ese solo concepto de Rishi por separado. Un Rishi era eso, un sabio, una persona santa, que de manera natural tenía esa tendencia hacia las prácticas espirituales. Entonces un Rayarshi o un Raya Rishi eran aquellos reyes que de manera natural tenían una tendencia hacia la piedad, no la piedad, sino más bien hacia lo espiritual. Prabhupada, su comentario lo centra en el tema de lo último que se mencionó en el verso, lo tengo en pantalla, que los seres humanos llevan una vida desoladora, pero piensan que son felices en todos los aspectos. Prabhupada centró su comentario en torno a esta idea. Prabhupada, incluso al final terminó con una declaración muy interesante. Voy a subrayarla para leerla. Vamos a ver. Prabhupada viene hablando del sufrimiento, trae todo un contexto,
Dice que el ser humano piensa que es feliz, en realidad está en medio de un montón de sufrimientos. Y termina diciendo, ese sufrimiento de la vida humana es diferente de la cómoda vida natural de que disfrutan incluso los animales. Podríamos decir que en un sentido, los animales llevan una vida más pacífica que los seres humanos. Me recuerdo en una ocasión que un amigo me compartía, decía que él se recordaba cuando era niño que su mamá lo despertaba muy temprano en la mañana para ir a la escuela y en medio del frío y parece ser que es algo común el hecho de que el niño, sí, la persona no quiere ir a la escuela, entonces hay que luchar con ello, ¿no? Y él decía, entonces, a mí no me gustaba ir a la escuela en cierta época y veía, no me recuerdo si me dijo si era una mascota de su casa o algún perro en la calle, no recuerdo, pero él decía que cuando iba de camino a la casa, así un tanto molesto porque tenía que despertarse temprano, muy temprano, y veía a un perro tirado en el suelo, simplemente durmiendo, despreocupado de la vida. Él decía que siendo un niño, ese niño pensaba en sus adentros, ¿por qué yo no puedo tener la vida de este perro? Ese perro está más tranquilo que yo. Nadie lo molesta para ir a la escuela. Qué molestia tener que ir a la escuela. Qué molestia. Algo así como envidiar la vida tan tranquila y pacífica que llevaba este perro tirado o descansando ahí en el suelo, sin preocupaciones. Prabhupada señala esto, lo tengo aquí en pantalla todavía, que la vida natural de los animales es cómoda, hay un cierto disfrute, digamos, porque hay despreocupación. Y a comparación o comparados con los seres humanos, entonces, el ser humano tiene unas capacidades diferentes. Y esas capacidades diferentes no son capacidades sensoriales, eso ya lo sabemos. Ya sabemos que nosotros tenemos 5 sentidos, el Bhagavatam también nos habla de esto. Nuestros 5 sentidos para percibir información, recibir información. Nosotros como seres humanos no somos, quiero ver, hay otras especies que tienen mayor habilidad para diferentes actividades sensoriales, más hábiles con la vista, más capacidad olfativa, más capacidad, ¿cómo se llama? De olfato, de oído, todos sabemos. Varios animales que tienen mayores capacidades que nosotros. Incluso eso respecto a los 5 sentidos para adquirir información, pero también en las habilidades corporales. Hay evidentemente y obviamente hay animales que son más rápidos, hay animales que son más fuertes, todos sabemos. La diferencia es que el ser humano tiene la capacidad, tiene una conciencia superior. ¿Cómo fue que lo llamó Prabhupada? Este no es un tema nuevo, todos lo sabemos. Aquí lo tengo subrayado. El ser humano está dotado de un nivel de conciencia adelantado y superior. O sea, el ser humano es capaz un animal, y a diferentes niveles. Un animal puede percibir, digamos, puede verme. Un perro, por ejemplo, podría verme, acercarse a mí, olfatearme para tratar de reconocerme. Hay otros animales que ni siquiera perciben mi presencia. Digamos, un perro, si se acerca y me olfatea. Un pájaro, por ejemplo, si yo me acerco a un pájaro, él termina huyendo. Es muy difícil acercarse a un pájaro para poder verlo de cerca, ¿no? No es posible. A un perro sí, si uno, digamos, con mayor facilidad uno puede tener una cercanía con un perro y otros animales similares. Pero un pájaro, una ardilla, por ejemplo. La ardilla sabe, sí, que yo me estoy acercando y interpreta, sabe reconocer en su cabeza que yo puedo representar un peligro, entonces huye, sale corriendo rápido. Una hormiga, por ejemplo, no tiene ni en cuenta de que está siendo observada, ni sabe que está siendo observada y camina sobre mi mano y no tiene idea de que hay alguien más que la está observando. A diferencia de la ardilla que sabe que la estoy observando y que huye por eso,
A diferencia del perro, que no solamente sabe que lo estoy observando, sino que él también me observa y viene a investigar sobre mí. La diferencia con el ser humano es que el ser humano ya no solamente percibe a otros seres, sino que el ser humano puede, en lugar de solamente ver hacia afuera, puede voltear el foco y ver hacia adentro y pensar sobre sí mismo. El ser humano, a ver cómo podemos decirlo de otra manera, estos animales que mencionamos pueden notar que enfrente tengo a otro ser vivo. Tal vez no saben conceptualizarlo, de qué es este ser vivo, ¿sí? Solamente saben que hay otro ser vivo, porque saben, como dijimos, en el caso de la ardilla, sabe que es otro ser vivo el que la está observando. Y el ser humano tiene la capacidad entonces de pensar sobre qué significa ser un ser vivo, un ente vivo. Entonces el ser humano puede ya no solamente observar la conciencia de otros, sino razonar sobre qué es la conciencia, razonar sobre sí mismo. Como Prabhupada lo ha hecho aquí, esa es una conciencia adelantada y superior. El gran detalle es que, y este es un tema bastante central, bastante básico de la conciencia de Krishna, el gran detalle es que esa capacidad, esa conciencia adelantada y superior, debido a que por el hecho de no haber información espiritual, la persona con esa conciencia adelantada y superior lo que hace es tratar de mejorar sus impulsos animalescos, simplemente comer más sofisticado, ya sabemos esto, ¿no? Estoy simplemente repitiendo un tema muy básico. Una persona que tiene la capacidad de desarrollar su cerebro, sus habilidades, su capacidad mental, su capacidad intelectual, tiene la capacidad de desarrollar un lenguaje complejo para transmitir ideas. La persona lo que hace con todas esas habilidades, como no tiene conocimiento de niveles superiores de vida, lo único que hace entonces con esas habilidades es comer más sofisticado. Si los animales también comen, pero entonces como hay carencia de conocimiento espiritual, a la persona lo único que se le ocurre es hacer las mismas actividades, pero más sofisticadas. Comer de manera más sofisticada, comer cosas más caras, o si no, dormir de manera en lugares más sofisticados, vestir de manera más sofisticada, tener relaciones sexuales de manera más sofisticada y tener una vida social, hablar simplemente, y se mantiene siempre. Esa es la clave. Si bien en verdad es un tema bastante básico de la conciencia de Krishna, aún así es una idea muy revolucionaria en la actualidad, muy revolucionaria. ¿Cuál es la idea? La planteo nuevamente. Esta idea de que al no haber conciencia espiritual, todas las actividades, todos los esfuerzos intelectuales muy grandes de las masas en general se centran únicamente en pulir y, ¿cómo sería esta palabra? Y sí, volverse más sofisticado en actividades animalescas, en comer mejor, vestir mejor, defenderse mejor, tener mejor relaciones sexuales, una vida sexual más placentera, pero no hay la habilidad para experimentar placeres superiores que no tengan que ver con dormir, comer, comprar. La persona, como no tiene esa información, con todas sus habilidades, y estudia toda una carrera y monta toda una empresa grande o una empresa pequeña, un emprendimiento. Si no estudia una carrera ni monta una empresa, pues dedica toda su vida a trabajar en el gremio, o tiene una pequeña microempresa, o es asalariado, lo que sea. Pero todos sus esfuerzos van basados en, como lo decíamos hace unos días, todo el mundo busca placer. Y al desconocer otros niveles de vida, entonces busca placer en las mismas actividades que hacen los animales, solo que gastando más dinero, invirtiendo más sofisticación, más tecnología en las mismas actividades que hacen los animales. El ser humano tiene la habilidad para experimentar niveles de placer superior. Esos niveles de placer superior no están relacionados con comprar, comer, tener sexo, dormir. Están relacionados con otras cosas. Y hay otros niveles de felicidad. Hay un nivel de felicidad que asciende un poco
que ya no tiene que ver, como dijimos, con comer, comprar, dormir, tener sexo y ver películas. Ese otro nivel de felicidad, de satisfacción, tiene que ver con un placer intelectual, por ejemplo, en donde la persona ya usa más su inteligencia. Ya no es solamente de consumir cosas, sino que la persona disfruta, y es un nivel superior, disfruta entonces de usar su mente, de crear, por ejemplo, de crear, de escribir, de producir, es algo diferente. El poder investigar, el estudiar, es otro nivel de satisfacción. Algo similar como aquel patrón, volviendo con el ejemplo de un niño cuando en cierta etapa, pues resulta ser que su única vida consiste en comer y dormir. Un niño, así en sus primeros días recién nacido, duerme, despierta, come nuevamente y vuelve a dormir. Y esa es toda la dinámica, son las grandes actividades de un ser humano en sus primeros días. Luego, después de un tiempo, resulta ser que encuentra placer ya no solamente en comer, sino en jugar y en jugar, ¿no? Y hay que llamarlo para que venga a comer ahora. Y después de que encuentra un placer en jugar, sí, en jugar, después encuentra un placer en aprender y se da cuenta que hay todo un mundo maravilloso del cual se puede aprender. Y es otra forma de felicidad, es otra forma de placer. El placer que tiene que ver con la mente. Eso se denominaría en términos técnicos, Jnana Maya, que es un placer relacionado con la mente, relacionado con el estudiar, con el saber, con el investigar. Y hay otro placer todavía que es mayor al placer mental, placer intelectual, y es un placer que tiene que ver ya con verdades más espirituales. Se llamaría un Vijnana Maya, una felicidad donde la persona se da cuenta que es mucho más placentero, o aquel placer que se experimenta, por ejemplo, cuando yo soy voluntario en una institución que ayuda de diferentes maneras a la sociedad. Es que hay algo diferente. No sé si ustedes lo han experimentado, pero es que es un placer, es particular. Es un placer diferente cuando doy de mi tiempo, cuando me pongo al servicio de otros, es diferente. Y luego tenemos el placer que ya no solamente consiste en ponerme al servicio de otros, sino el placer vinculado con el Señor Supremo. El vinculado, el tener una comunión con el Señor Supremo de manera... Es ahí donde apunta el Bhakti, de manera saludable, de manera sana. Eso es el Bhakti. Una comunión, un vínculo real. Y para que ese placer nutra constantemente al alma, las escrituras indican que debe ser constante, ininterrumpido. Estoy casi seguro que todas las personas que participan, un porcentaje grande de las personas que participan de estos programas, de nuestras lecturas de Bhagavatam a diario, todos hemos experimentado, por ejemplo, lo fantástico que es participar en un kirtan. Dejémonos ahí en el kirtan. Pudiéramos llegar al punto de mantenernos en un estado de ananda, de placer constante, así como lo hemos experimentado en diversos momentos en el kirtan. Y para que ello suceda, el único requisito, los únicos dos requisitos, es que el bhakti deberá ser ejecutado ininterrumpidamente. Si uno y es algo, en eso consiste la práctica, llegar al punto en el que con mi conciencia superior, como lo dice el verso, sea yo capaz de ponerme a mí mismo, decidir qué voy a estar pensando durante el día, cosa que no es tan fácil de hacer, pero con práctica se puede. ¿Qué voy a pensar durante el día? Me doy cuenta que estoy pensando algo, no quiero pensar en esto, voy a recordar algo que leí, voy a recordar lo que leí en el Bhagavatam, voy a recordar las historias de Krishna, voy a recordar, voy a ser dueño de lo que pienso, por ejemplo. Llegados a ese punto, si yo digo, ok, voy a mantener mi mente constantemente recordando cosas relacionadas con Krishna, con el Señor Supremo, eso es posible hacerlo. Entonces logro entrar en un estado de consistencia, consistentemente ejecutando, manteniendo un vínculo, cada vez que la mente se distrae, la traigo de vuelta y la mantengo en un yoga con Krishna, en un vínculo con Krishna. Y número 2, aparte de que sea ininterrumpido, también es importante que sea inmotivado, que la persona llegue al punto de querer
mantener ese vínculo por el acto mismo de brindarle placer al Señor Supremo. Así como Carlos, saludos, mi estimado Carlos, mi estimado Charlie. Saludos de parte de mi madre, ella disfruta la clase, namaste. Saludos, Carlos, saludos a la señora Lidia también. Qué bueno que están escuchando. Justo iba a hablar acerca de... me parece un bonito arreglo de Krishna. Por ejemplo, cuando la relación madre e hijo es sana, es saludable. Cuando un hijo está lejos, sabemos que es de parte del hijo. En otras relaciones también, sin duda, pero en este caso, madre e hijo, el hijo sabe que le brinda placer a su mamá haciéndole una llamada, por ejemplo, que le brinda placer a su mamá llevándole un presente. Todos tenemos esa experiencia, ya sea en la relación de padres e hijos o otro tipo de relaciones. Hemos experimentado eso, el actuar de cierta manera con el único deseo de agradar a la otra persona. Y sabemos también que hay otras formas. También sabemos que uno puede hacer un gesto agradable por alguien, pero en el fondo estoy buscando un beneficio. Eso también ya lo sabemos, lo hemos vivido, eso ya se sabe. Pero para que el ser esté plenamente satisfecho, lo que recomienda el Bhakti es que esa conciencia adelantada y superior, como lo tengo en pantalla, esa conciencia adelantada y superior, la persona sea capaz de ser dueño de sí mismo, como un Maharaj que decíamos al inicio, ser un rey de sí mismo. Ya no, así como esos grandes emperadores, no los dominaban esos grandes emperadores de la antigüedad. No es que cualquier malandro de por ahí, cualquier ladrón de por ahí ponía a temblar a estos reyes, no. Esos reyes tenían presencia y nadie les llegaba a hacer desorden a su reino. Esos grandes reyes. Similarmente, como hablábamos hace un rato, nosotros con una conciencia adelantada y superior podemos ser dueños de nosotros mismos para que esas cositas, así como esos ladrones pequeños no asustaban a los reyes, que así mismo nosotros podamos ser dueños y que cosas como el rencor, cosas como los complejos de inferioridad, de superioridad, cosas de ese tipo, no nos pongan a temblar. Ser dueños de nosotros mismos, ser una persona sana, funcional. Y de esa manera, con esa conciencia superior, entonces, como decíamos con el ejemplo de la madre, yo de manera con voluntad, de manera libre e independiente, decida mantenerme en contacto con el Señor Supremo. ¿Por qué? Porque sé que a Él le genera placer el hecho de que yo mantenga un contacto con Él. Así como yo sé que a mi madre le genera placer, le da gusto que yo le haga una llamada, que le envíe un mensaje cuando estoy lejos. Yo sé que ella se contenta. Yo sé que mi amigo se contenta si le envío un mensaje, si le hago una llamada, si le envío un mensaje. Asimismo, yo sé que el Señor Supremo se contenta cuando yo realizo diferentes actividades para el placer de Él. Y no son cosas difíciles, simplemente cantar el santo nombre, recordar sus maravillas. Con el simple hecho de recordar al Señor Supremo, yo sé que Él se contenta conmigo. No porque esté enojado, así como no es que mi mamá esté enojada, sino que simplemente le hago pasar un buen rato si le hago una llamada. Le alegro el día, diríamos. Similarmente, el Vaishnava sabe que con realizar pequeñas actividades, el Señor Supremo se complace. Él ya está complacido, pero se complace aún más. Y esto lo decíamos porque para entrar en un estado de plenitud, de ananda completa, el Bhakti recomienda que con esa conciencia adelantada y superior, la persona, en lugar de refinar la forma en la que come, refinar la ropa que viste, refinar su casa con los colores en tendencia, con la ropa en tendencia, en lugar de todas esas cosas, su conciencia adelantada la centre en aprender a mejorar su comunión con el Señor Supremo. Y así todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor pues pasan a un segundo plano. Sí, seguimos siendo responsables con nuestros deberes, con nuestros familiares, con nuestras cuentas, con nuestras deudas, pero al mismo tiempo mantenemos una conciencia interna de recordar al Señor Supremo. Y así estamos haciendo uso de la conciencia adelantada y superior. Porque yo podría decir, bueno, sí, ya voy a ser espiritual y inconscientemente trato de abandonar mis responsabilidades. No. Esa no es una conciencia adelantada ni superior. Eso sería un acto infantil.
abandonar mis responsabilidades porque supuestamente voy a avanzar en lo espiritual, ¿no? La conciencia adelantada y superior justamente le indica a la persona que también abarque sus responsabilidades, sea una buena persona, en la medida en la que, sí, en la que sea posible, ser una persona transparente, una dama, un caballero, pero que al mismo tiempo esa conciencia adelantada y superior la mantenga siempre en un vínculo constante con el Señor Supremo. Y ahí podrá descubrir que esa conciencia adelantada y superior la ha llevado, o gracias a la conciencia adelantada y superior, ha podido llegar a niveles de placer, de satisfacción, que son inigualables y que, como decíamos hace unos días, en la charla de hace unos días, que hay ciertas cosas que no se pueden encontrar en este lugar, porque pertenecen a otro lugar. Y es con la ayuda de esa conciencia adelantada y superior, podemos acceder a esos niveles de satisfacción que tienen que ver con satisfacción del alma. Ya no satisfacciones de la lengua, no satisfacciones de la ropa, de cómo visto, de cómo me veo, no. Es satisfacciones de cómo el alma está vinculada con el Señor. Y es algo que cada quien tendrá que experimentarlo porque sí, es como intentarle describir a otro cuál es el sabor de cierta fruta. Sí, podemos decir, ok, mira, esta fruta se parece al sabor de la piña, se parece con la textura de una manzana, pero el sabor lo va a experimentar la persona cuando coma la fruta. Similarmente, uno de nuestros maestros espirituales, Bhaktisiddhanta Sarasvati, él decía, el asunto consiste en abrir el frasco de miel, probar la miel y darse cuenta que sabe. Yo puedo tener el frasco y lamerlo por fuera, pero es como que no tuviera nada. Entonces sí, el Bhakti nos invita a eso, a seguir llevando a cabo nuestras actividades con paciencia, con diligencia, con entusiasmo, para ir gradualmente ascendiendo gracias a la conciencia superior, ir ascendiendo a niveles de satisfacción más profundos, hasta llegar a la satisfacción del alma, que tiene que ver con la comunión con el Señor Supremo, una comunión científica, una comunión seria y sí, sincera con el Señor Supremo. Y así dejar de vivir como animales refinados. Ok, eso será lo que diremos por hoy. Gracias nuevamente por su participación. Hare Krishna, hasta mañana.